corto plazo lo hizo Ranulfo con monos, con macacos. Y además una gran ventaja de Ranulfo Romo es que tiene el registro unitario, es decir, está registrando la actividad eléctrica de una sola neurona, tiempo real, o sea, el mono está acá vivo respondiendo a tareas de discriminación de estímulos, mientras le están registrando una sola neurona. Pues ese es un milagro a nivel técnico, es un súper desarrollo tecnológico. Porque si para hacerlo con una sola rebanada, teniendo fijo el tejido, es un desmadre, imagínense para hacerlo en un animal vivito y moviendo acá los brazos. ¿Sí? Entonces sí es un cuate sumamente destacado. Pues vamos a regresar al tema de canales iónicos. Este potencial de membrana de menos 70 milivolts aproximadamente, dependiendo de la neurona, está en parte relacionado a la cantidad de iones dentro y fuera de la célula, ¿sí? Entonces, fuera de la célula, en general siempre tenemos mucho más sodio que dentro de la célula. ¿Sí? El potasio, muy poco concentrado fuera de la célula con respecto al interior. ¿Sí? Y el cloro creo que también está como el sodio, muy concentrado en la parte externa y muy poco concentrado en la parte interna. Pero si se fijan, el potencial de membrana es de menos 70 milivolts, quiere decir que está un poquito más negativo aquí dentro. Y bueno, ahorita no vamos a mencionar un concepto que se llama potencial de Nernst, no lo voy a mencionar a detalle, pero el potencial de Nernst tiene que ver con la tendencia de los iones para atravesar la membrana. Resulta que como el potencial de membrana es de menos 70 milivolts y el sodio tiene una carga positiva y está menos concentrado dentro, hay una tendencia muy grande a que el sodio se meta dentro de la célula. ¿Sí me entendieron? ¿Sí? Por el gradiente. Por el gradiente, eso se llama gradiente electroquímico o potencial de Nernst. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tomas en cuenta dos factores. ¿Cuál es el potencial de membrana y cuál es la carga del ion? ¿Sí? Y tomas en cuenta qué tan concentrados están dentro y fuera de la célula. Entonces, como dentro de la célula está más negativo y el sodio está mucho menos concentrado dentro, entonces tienes carga y además concentración, pues va a haber una tendencia muy fuerte a que entre hacia la parte interna. ¿Sí? En cambio, para el potasio está igual. No hay ni una tendencia como para que entre ni para que salga. ¿Sí? Cuando el potencial de membrana está a menos 70 milivolts. ¿Sí? Porque cuando sucede el potencial de acción, ahí sí hay una tendencia a que el potasio salga fuera de la célula. ¿Sí? Pues aquí tenemos nueva cuenta las concentraciones de los iones. Luego también está el calcio, que es bien importante. Tiene que estar muy poco concentrado dentro de la célula. El cloro, más o menos como el sodio, poco concentrado dentro de la célula. Vamos con el potencial de acción. El potencial de acción se refiere al cambio en el potencial de membrana que ocurre en la célula y determinado por el flujo de iones a través de la membrana neuronal. ¿Sí? O sea, en el potencial de acción hay una depolarización del potencial de membrana, en la mayoría de los casos determinada por la entrada de sodio al interior celular. ¿Sí? Este sodio entra a través de canales de sodio sensibles a voltaje. ¿Sí? Entonces, cuando ese sensor de voltaje empieza a identificar o a sensar que está subiendo el potencial de membrana,
repente se alcanza un umbral y se abre. Se abre el canal de sodio y ahora sí, para adentro de la neurona, ¿sí? Entonces se despolariza. Y cuando está el potencial de membrana por aquí, ahí es cuando los canales de potasio sensibles a voltaje se abren. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si está el potencial de membrana a más 30 o más 40, hay una tendencia para que el potasio salga fuera de la célula, ¿sí? Porque recuerden que el potasio está muy concentrado dentro de la célula, ¿sí? Entonces es esa salida de potasio hacia el espacio extracelular que vuelve a repolarizar la neurona, ¿sí? Entonces todavía tenemos un periodo de hiperpolarización hasta que regresa a el estado basal. Bueno, ¿qué es lo que permite que se dé el potencial de acción? En un circuito tradicional, es decir, de sinapsis axodendrítica, tenemos que la parte posináptica de la dendrita está recibiendo la información sináptica de la neurona presináptica, ¿sí? Entonces está habiendo potenciales posinápticos, ¿sí? Potenciales posinápticos. Entonces, cuando se acumulan los potenciales posinápticos, se alcanza el umbral del potencial de acción. Así que recuerden que el potencial de acción lo codifica el soma de la célula. El soma junto con la transición de soma a axón. Entonces, estos potenciales sinápticos se pueden ver en el registro electrofisiológico. Tú tienes registrando el soma de la célula, entonces ves estos potenciales sinápticos, ¿sí? Que es cuando se están activando las espinas posinápticas, ¿sí? Pero hasta que boom, se sube de el valor del umbral, ¡pum!, alcanzas el umbral de movimiento del sensor de voltaje del canal de sodio. Deja entrar el sodio y se genera la espina o la espiga del potencial de acción. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces los canales iónicos son muy importantes para determinar la dinámica del potencial de acción, sobre todo los canales de sodio y potasio que están estructurados por diversos segmentos transmembranales y que también abarca a lo que conocemos como sensor de voltaje. Pues aquí tenemos no recuerdo si este es un canal de sodio o potasio, pero es uno de los dos. Y tienes diversos segmentos transmembranales. Tienes la parte del carboxi terminal y del amino terminal en la parte intracelular. Y aquí tenemos uno de los segmentos transmembranales, es el que tiene el sensor de voltaje. Aquí también está representado. Entonces, cuando este sensor de voltaje detecta que se sobrepasó ese umbral del potencial posináptico, pues abre la compuerta para que pueda entrar sodio dentro de la célula o que pueda salir potasio en el periodo de repolarización. Entonces, una propiedad que bien interesante que tienen los canales iónicos es el proceso o el fenómeno de inactivación. Resulta que el potencial de acción sigue la dinámica de apertura e inactivación de los canales de sodio, ¿sí? Entonces, el sensor de voltaje hace que se abra la compuerta, el canal iónico, entra el sodio y de repente el canal iónico tiene algo que se llama ball and chain, que es como una estructura circular que tapa el poro, ¿sí? Lo inactiva. Y lo inactiva más o menos rápido, ¿sí? Porque si tú analizas el curso temporal del potencial de acción, son pocos milisegundos. Porque esa ball and chain, ese pedazo de proteína, tapa el poro de los canales de sodio muy, muy rápido, ¿sí? Y los canales de potasio tienen
otro tipo de inactivación, que más bien se llama inactivación lenta. Pues, por ejemplo, aquí está ejemplificada la inactivación rápida de los canales de sodio. Se activan, estamos viendo el potencial al revés, que como lo vemos con el potencial de acción. Aquí se activa, entra sodio dentro de la célula, pero luego se inactivan los canales. ¿Se fijan? Y por ejemplo, con la activación de los canales de potasio, se activan y tienen una inactivación rápida, pero también tienen una inactivación lenta que puede durar hasta varios segundos, ¿sí? Que todavía el potencial no regresa al punto basal. Aquí sí regresa luego al basal porque es nada más inactivación rápida. Entonces, esa dinámica de inactivación y activación de los canales determina la morfología del potencial de acción. Bueno, aquí se ve hacia la parte negativa porque por convención, salida de cargas positivas de la célula es positivo y entrada de cargas positivas a la célula es negativo, ¿sí? Por eso en el sodio se ve hacia abajo y en el potasio se ve hacia arriba. ¿Ok? Bueno, entonces como las neuronas no son un sincicio en general, hay un retraso en la transmisión de la información. No ocurre como ocurriría con un cable de cobre, muchísimo más rápido. Hay un periodo de enlentecimiento de este potencial que se transmite entre estas dos neuronas. Y esto también está determinado por la dinámica de activación del receptor poscináptico. Pero, como aquí está ejemplificado la sinapsis eléctrica, en este caso el enlentecimiento del potencial de acción es muchísimo menor, ¿sí? Porque en la sinapsis química tenemos la dinámica de incorporación de las vesículas a la membrana presináptica, luego el periodo de migración de los neurotransmisores a los receptores postsinápticos, luego la activación del canal. Y aquí en esta sinapsis eléctrica, sinapsis eléctrica, y aquí también habría sinapsis química, ¿sí? Están ejemplificados los dos. La sinapsis eléctrica, boom, luego transmite el potencial de membrana sin haber este retraso. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque la dinámica de integración de la información se vuelve todavía muchísimo más compleja porque tienes que agregar las conexiones eléctricas. Por eso se habla de neuronas rápidas, lentas. Claro, exactamente. Y además hay algo que se llama transmisión volumétrica, que es algo que descubrió Fuchse y Agnati, que son dos neurobiólogos que fácilmente cada uno ha publicado como 1000 artículos. Ellos propusieron o encontraron que había receptores de neurotransmisores fuera de la sinapsis, ¿sí? Que estaban a lo largo de la membrana celular y no necesariamente en la sinapsis, que también se pueden activar. ¿Por qué? Porque el neurotransmisor, además de ser liberado en la sinapsis, también escurre un poco contenido hacia el espacio extrasináptico, ¿sí? Entonces, solo con 2 neuronas tienes para llevarte varios años a entender cómo procesan esa información eléctrica. Ok, una cosa muy importante es saber el tipo de neurotransmisores que estamos estudiando, porque dependiendo de esto va a activar o inhibir a la siguiente neurona. Entonces hay neurotransmisores que son inhibitorios, como el GABA, y neurotransmisores que son excitatorios por excelencia, como el glutamato, ¿sí? El glutamato va a hacer que el potencial de acción de la neurona postsináptica se vuelva más activo.
y el GABA va a hacer que el potencial sináptico de la neurona postsináptica se vuelva todavía más negativo de esos menos 70. ¿Sí? ¿Y por qué es importante? Porque si nada más tuviéramos potenciales excitatorios, pues tendríamos epilepsia. O sea, hay que poner bloqueos al paso de información entre las neuronas. De hecho, el 90% de nuestras neuronas de la corteza del cerebro son inhibitorias. Nosotros somos pura inhibición. Por eso nos controlamos tanto, ¿no? En general, no todos, controlamos la parte instintiva, que está ahí operando, pero está siendo inhibida constantemente por la corteza. Sí, es como las parálisis espásticas, ¿no? Sí, porque no hay control superior. Exactamente. O sí, claro, depende de la región que esté dañada va a ser el efecto, pero por ejemplo, en el caso de Phineas Gage, el hecho de que se haya dañado la corteza prefrontal seguramente dañó muchas interneuronas que tienen la función de modular el comportamiento instintivo de la persona, como la sexualidad, ¿no? El contrólate, o sea, tú te tienes que controlar. ¿Por qué? Porque si no, no vas a poder vivir en la sociedad. ¿Sí? Entonces este balance entre excitación e inhibición, el que determina la homeostasis del funcionamiento del cerebro. Pero bueno, hay otros neurotransmisores como glicina, también es inhibitorio, pero actúa más en médula. Serotonina es inhibitoria, pero también puede ser excitatorio. Hay diversos receptores a serotonina con funciones muy distintas. La serotonina tiene que ver con muchísimas cosas en el sistema nervioso, desde agresión, tiene que ver con alimentación, con el estado de ánimo, estados depresivos, tiene que ver con la transición de la vigilia al sueño, etc. Y hay más de 10 tipos de receptores a serotonina. La dopamina pues también tiene muchas funciones. La más conocida es la de los mecanismos de recompensa, ¿no? Entonces, los circuitos dopaminérgicos son los que se activan cuando tenemos placer. Puede ser desde un orgasmo hasta inyectarnos heroína o inhalar cocaína o lo que sea. Claro, la cantidad de dopamina que va a ser secretada con alguien que se está inyectando heroína va a ser mucho mayor a la dopamina que se secreta cuando, no sé, comes unas palomitas o estás viendo una película. A lo mejor en la película estás a gusto, pero no es que estés fascinado. O también con los estados místicos, ¿no? Porque es muy interesante el funcionamiento de la dopamina en cosas como esquizofrenia o estados místicos o euforias así religiosas, etc. Y, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención de eso es la relación que tiene la parte mística con el funcionamiento del cerebro. Por ejemplo, los epilépticos que tienen focos en la corteza temporal, usualmente, creo que como un 30% de ellos, según Ramachandra, tienen experiencias religiosas. ¿Sí? Por alguna razón, la corteza temporal está muy relacionada con las experiencias místicas. Y bueno, experiencias místicas no necesariamente tienen que ver con el contexto religioso, ¿no? Pueden ser cosas como más chamánicas. Por ejemplo, algo que decía Freud es que en muchas religiones y sectas religiosas y disciplinas espirituales tienen una experiencia muy arquetípica que se relaciona con identificarse con el todo. ¿Sí? Entonces, es muy básico. Sí, es, por ejemplo, los monjes, los
los yogis o incluso los sacerdotes pueden decir que entran en estados místicos en el que su ego, su individualidad se desvanece y se identifican con el todo. ¿Alguna, Ajá, no, sí. ¿Alguna vez has leído algo de Philip K. Dick, escritor americano? No. Bueno, él tenía esquizofrenia, Sí. pero era un genio, o sea, era brillante y él a veces hablaba de incoherencias, pero hablaba de cosas que se están tomando más en serio ahorita. Por ejemplo, Sí. decía que vivimos en una simulación, por ejemplo. Sí. Y que son cosas que... Sí, Nick Bostrom es el que hizo el argumento de la simulación. Sí, y él hablaba de esto en los 70s. Sí. Y en ese entonces pues se le tachó de esquizofrénico, de loco, pero Sí. pues era muy lúcido y hablaba de cosas... Era muy visionario. Ajá, sí, y hablaba de esas cosas. Sí, por ejemplo, Dostoyevsky, ¿sí conocen a Dostoyevsky? Es el que escribió Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov y otros libros muy interesantes. Tengo que leer. Dostoyevsky era epiléptico y tenía experiencias muy místicas. Y es muy interesante Dostoyevsky porque junto con Nietzsche, que también estaba bien pirado, postularon o previeron lo que iba a pasar en el siglo XX y bueno, en el caso de Dostoyevsky, lo que iba a ocurrir en Rusia con el nacimiento de la Unión Soviética, que fue una super catástrofe, ¿no? Porque en Rusia dicen que gracias a Stalin se murieron 60 millones de personas y en China, gracias a Mao, se murieron como 100 millones de personas. Entonces ellos, como estaban muy enfermos, digamos, pudieron ver partes de la mente de esa época que normalmente la gente no veía o no tenemos acceso. O sea, digamos, volvieron partes del inconsciente conscientes y escribieron respecto a eso. Entonces, Dostoyevsky describió cómo iba a evolucionar la mente del ruso hacia el siglo XX y predijo que iba a ocurrir lo que ocurrió. Y Nietzsche predijo que en el siglo XX iban a predominar las tendencias nihilistas o totalitaristas, ¿sí? Que efectivamente predominaron, porque pues, ¿qué es el existencialismo, todo ese rollo del nihilismo de la vida no tiene sentido, el universo no tiene sentido? Eso se originó en el siglo XX. Nosotros no pensábamos de esa forma hace más de un siglo. Y los estados totalitaristas del siglo XX, la Alemania nazi o los estados totalitaristas de la Unión Soviética. Entonces, todo eso lo describieron ellos mucho tiempo antes. Bueno, Dostoyevsky era epiléptico. Creo que no tiene chiste porque la naturaleza humana es totalitarista. O sea, el feudalismo, hay totalitarismo desde el feudalismo. Bueno, hablar de naturaleza humana es algo muy complejo. Estás hablando del contexto. Mira, hay básicamente dos posturas sobre la humanidad, que una la propuso, si mal no recuerdo, Jean-Jacques Rousseau y luego Thomas Hobbes. No recuerdo bien, pero uno dice que básicamente que el humano primitivo, o sea, el humano en su condición más natural, es un salvaje noble. Se llama la teoría de The Noble Savage. O sea, que el humano en su condición más natural no es belicoso, es súper amistoso, vive en armonía con la naturaleza, sí, los llamados cazadores-recolectores, ¿no? Los hunter-gatherers, exactamente. Y la otra visión, que no me acuerdo si es Thomas Hobbes o Jean-Jacques Rousseau, dice lo contrario, o sea, que la civilización volvió al ser humano muchísimo más tranquilo, ¿sí? Le inhibió esas tendencias belicosas y agresivas. Yo creo que la realidad está algo en medio, ¿sí? Que no son mutuamente excluyentes. Sí, es como la naturaleza de la sexualidad en el humano, ¿no? Está la tendencia de decir, no, somos polígamos y el humano dale oportunidad y manipulan con absolutamente lo que
se les ponga enfrente, y la otra tendencia que dice, no, somos bien monógamos, existe, no sé qué, o sea, pero la real está algo en medio. no existe tal forma como el concepto de naturaleza humana, porque en sí el concepto de humanidad se definió hasta hace poco, y todo esto depende del contexto histórico, cultural. Sí, O sea, sí, el hecho claro. de que, por ejemplo, hace 100 años los niños, los infantes, trabajaban. Sí, sí, O sea, a los claro. 6 años un niño ya estaba Sí, en el campo. sí, y- exactamente. Entonces, y lo malo es que muchas veces se utiliza la ciencia para promover posturas a priori, o sea, posturas políticas o filosóficas a priori que no tienen fundamento o background que lo sustente. Tú contratas a un par de científicos, les das grants a los proyectos que hagan preguntas tendenciosas dirigidas a promover su doctrina política, y ya la hiciste, entonces vas a crear un círculo vicioso. Eso pasó mucho con la eugenesia, ¿no? Sí, Todo. y a cualquier campo, por ejemplo, el campo de las drogas, es obvio. Por ejemplo, yo crecí toda mi vida pensando en que si te metías heroína, aunque fuera una sola vez, te ibas a volver un súper adicto. Con una sola vez tenías para que ya valieras gorro. Resulta que el 90% de las personas que se han inyectado al menos una vez heroína no son adictos. ¿Por qué? Porque, ¿cómo sucedió esto? Pues en los 50, cuando empezaron a hacer experimentos con ratas, se dieron cuenta que la rata era tan adicta que se autoadministraba hasta que se moría. Pero eran ratas que vivían en cajitas de 30 centímetros, sin ningún contacto social, con las condiciones más terribles que te puedas imaginar. Condiciones que tendría un ser humano en una cárcel aislado socialmente. Terrible. O sea, condiciones que no existen normalmente. Entonces tú te clavas con ideas que están completamente sesgadas y no te das cuenta de que cambiando un poco la forma en cómo haces el experimento, Sí. cambias el El resultado. ambiente es igual de importante que el individuo. Exactamente, entonces ya los empezaron a dar cuenta en los 80s o después que si pones a la rata en un ambiente enriquecido con más ratas o ratones, con juguetes, con olores, con chocolatito, etcétera, y le pones el agua con heroína y el agua normal, agarra a lo mejor una vez heroína, pero la deja en paz, no la vuelve a agarrar. ¿Sí? Pues ¿cómo puede ocurrir eso? O sea, se preguntan la mayoría de los políticos si las drogas son malas, ¿no? Depende del contexto. ¿Sí? Entonces, dependiendo del área que estemos tocando, por ejemplo, lo mismo ocurre con la psiquiatría. Todos los del área neuro estamos muy clavados con que la depresión es causada por la falta de serotonina. ¿Sí? Y tenemos mucho esa idea que promovieron las farmacéuticas. ¿Por qué? Porque es la forma como impulsaron al principio los inhibidores de recaptura de serotonina. ¿Sí? O sea que la base de la depresión era la serotonina, y aquí tenemos el antídoto perfecto. Pero resulta que además de la serotonina, muchísimos otros sistemas de neurotransmisores están modificados en la persona depresiva. O sea, incluso hay procesos de plasticidad muy, muy complejos que ocurren en el paciente depresivo. Por ejemplo, se les encoge el hipocampo. Se les encoge el hipocampo y entre más deprimido están, más se atrofian esas espinas dendríticas. Y obviamente eso tiene que ver con muchísimas otras cosas, además de serotonina, como neurotrofinas, factores tróficos, etc. Pero si nos clavamos con ideas que la verdad es que no tienen fundamento, y como estamos trabajando con algo que es demasiado complicado, realmente sabemos muy poco del cerebro. Okay. Bueno, entonces hay inputs excitatorios e inputs inhibitorios, y por ejemplo aquí tenemos algunos casos de una neurona que es
excitatoria, una neurona que es inhibitoria, y aquí la neurona excitatoria es la única que está activa, entonces pues se transmite la excitación, ¿no? Pero ¿qué tal si la neurona inhibitoria es la que estaba activa? Si teníamos potencial de acción, pues esta neurona está callada, muy probablemente porque aquí se está liberando GABA o glicina, ¿sí? Y aquí glutamato. Y tienes ambos casos, entonces tenemos una excitación parcial. Y bueno, la verdad de la complejidad de la conectividad es muy, muy alta. Tendríamos que evaluar qué neurotransmisor se está utilizando, cuál es la cantidad de receptores, cómo es la sinapsis, etc. Pero, por ejemplo, aquí tenemos circuito de dos neuronas, de una sola neurona que tira una colateral axónica y está activando dos neuronas. El mismo caso, pero para el neurotransmisor inhibitorio. Luego tienes aquí un caso un poco más complejo en el que una neurona excitatoria excita una neurona inhibitoria y una colateral pasa directamente a esta neurona posináptica. Entonces aquí vas a tener inhibición a pesar de que haya esa activación, y aquí vas a tener excitación. ¿Sí? Y bueno, eso es a nivel cerebral, pero recuerden que tenemos conexiones posinápticas en el músculo, ¿sí? Entonces tenemos la terminal axónica de la motoneurona y tenemos en la parte muscular estas imaginaciones que están repletas de receptores a acetilcolina, ¿sí? Porque lo que se libera aquí es acetilcolina. Y bueno, este sistema puede ser alterado por farmacología, por enfermedades de farmacología, por ejemplo, como el curare, que es un veneno que surgió de los compuestos que están en el Amazonas. Puede ser por toxinas, por ejemplo, el botulismo, altera esta dinámica con los receptores de acetilcolina. La miastenia gravis es una enfermedad que produce gran debilidad muscular, que también interrumpe esa dinámica de los receptores acetilcolinérgicos. Ok, bueno, tú tienes, sobre todo en tu cerebro reptiliano, circuitos que están preespecificados, es decir, que tienen niveles bajos de plasticidad, ¿sí? Esos circuitos se generan y permanecen intactos a lo largo de tu vida y tienen que ver con funciones muy básicas. Pero hay circuitos que son muy plásticos, como los circuitos del aprendizaje. Entonces el hipocampo, la corteza prefrontal, otras áreas, tienen circuitos que van cambiando sus propiedades eléctricas. Entonces, por ejemplo, aquí, en esta conexión, a pesar de que teníamos la misma cantidad de potencial de acción acá, aquí se produjo más potenciales de acción, es decir, cambió su sensibilidad, ¿sí? Cambió su sensibilidad. Entonces, ¿cuál es el modelo electrofisiológico del aprendizaje? Bueno, uno de los modelos lo propuso un investigador que se llama Tim Bliss, que es inglés, y su postdoc, no me acuerdo si era su postdoc, se llama Terje Long. Publicaron un artículo en el 73 que se llama potenciación de largo plazo en el hipocampo. Resulta que si estás haciendo registro electrofisiológico en el hipocampo y produces o generas un estímulo tetánico es un estímulo artificial con un electrodo que tú le pones a tu rebanada o a tu animal y activas a alta frecuencia, a alta amplitud, algún circuito, ¿sí? Lo activas, produces el estímulo tetánico y luego dejas de activarlo y nada más va registrando tus respuestas posinápticas. Pues resulta que antes del estímulo tetánico tenías este nivel de activación y después del estímulo tetánico tienes una activación sostenida a pesar de que dejes de estimular. Aquí se ve esto.
la estimulación post-tetánica se mantiene activado con mayor amplitud durante incluso varias horas. Entonces se piensa que es la base sináptica de cómo actúa la memoria. Candel también trabajó con un poco de esto, ¿verdad? Sí, claro que Candel trabajó más con algo que se llama adaptación neuronal, ¿sí? Que también involucra memoria de largo plazo, pero si quieren luego se las explico. Ok, bueno, entonces voy a hablar un poquito de los estados patológicos del sistema nervioso. Hay miles de enfermedades caracterizadas del sistema nervioso, unas genéticas, unas bacterianas, unas por daño físico, unas genéticas, etc. Y las más conocidas, la epilepsia, ¿no? La epilepsia es un descontrol en la activación, en la excitabilidad de las neuronas. Se sobreactivan y pues dependiendo del tipo de epilepsia pueden producir convulsiones o demás cosas. Luego, bueno, tenemos los casos de los desórdenes degenerativos de los ganglios basales como el Parkinson. En el Parkinson se degeneran las neuronas dopaminérgicas de los ganglios basales. Tenemos las enfermedades neuromusculares, ya les había mencionado la miastenia gravis, el botulismo, ¿sí? El botulismo, que es una infección por una bacteria que se llama Clostridium. Bueno, las enfermedades desmielinizantes como la enfermedad Charcot-Marie-Tooth y la esclerosis múltiple. Bueno, el síndrome Anton, que puede ser generado por un traumatismo directo, que genera algo que se llama anasagnosia visual. Esto es básicamente la persona no ve, pero dice que ve, ¿sí? O sea, no ve, porque si tú le preguntas ¿qué hay aquí? No te puede decir. ¿Qué es esto? Una carpeta roja. No te puede decir. Pero tiene algo de negación, ¿sí? Te dice, no, yo sí veo perfectamente. Pero te inventa cualquier historia del por qué no te pudo decir que había aquí una carpeta roja, ¿sí? Luego el cerebro es bien interesante, porque la negación, lo que pensaba Freud, que era psicodinámico, psicoanalítico, y que tenía que ver más con traumas sexuales, más bien con el tiempo nos hemos dado cuenta que tiene que ver con la circuitería del cerebro. Entonces, si la alteras, aunque hayas tenido una niñez perfecta, puedes terminar muy mal. Aunque ella era como más tendencioso porque todo lo quería asociar con la sexualidad. Claro. Pues sí. Muchísimas cosas sí tienen que ver con la sexualidad. Sí, claro. Porque pero es lo más básico. Claro. Pero Sí, pero o sea, por ejemplo, el problema de Freud es que no tomó otra clase de instintos. Se basó mucho en el impulso de muerte y de vida, y la sexualidad y el miedo a la muerte, por otra parte. Y, por ejemplo, está el instinto de alimentación. O sea, que nosotros no nos damos cuenta porque siempre estamos en estado, ¿cómo se llama cuando? Postprandial, ¿sí? O sea, estamos satisfechos siempre. Pero allá afuera no, y en el humano primitivo era un instinto muchísimo más fuerte que el instinto sexual. Entonces, ese tipo de cosas, como Freud vivió en la alcurnia de la sociedad victoriana, no se daba cuenta, ¿sí? O otras cosas más complejas, como lo que Jung llama la sombra, ¿sí? La sombra es la parte de ti mismo que tú no quieres ver de ti mismo, pero que existe. Básicamente, ¿qué es la sombra? Es la capacidad que tienes tú y tú de ser un guardia en Auschwitz y estar matando a la gente. ¿Por qué? Porque todos tenemos esa capacidad, simplemente no la expresamos. ¿Sí? Y es una potencialidad. Claro, eso está muy descrito en la
filosofía de Philip Zimbardo, que es un psicólogo muy, muy famoso, que escribió El efecto Lucifer, y él se empezó a dar cuenta cuando hizo un experimento que se llama el experimento de la prisión de Stanford, en el que puso unos guardias, bueno, eran personas normales que fungieron como guardias porque tenían ciertas características de su personalidad, luego otros iban a ser prisioneros, y a los 3 días tuvieron que interrumpir el experimento porque los guardias empezaban a violentarse muchísimo con los prisioneros, a pesar de que eran personas normales. Eso quiere decir que cambias el contexto y cambias de forma dramática la personalidad, la conducta. Entonces, bueno, por ejemplo, el síndrome el mal de Capgras ocurre cuando el fascículo o la conexión axónica que une parte de la corteza temporal que tiene que ver con el reconocimiento facial, conexión con la amígdala, que es la parte emocional, se trunca con un accidente automovilístico o algo así. La persona despierta, están los papás ahí y se quieren, ustedes son los impostores, ustedes no son mis papás, o sea, lucen igual que mis papás, pero no son mis papás. ¿Por qué? Porque a pesar de que reconoce que es la misma cara, o sea, son los actores que lucen igual, no tiene la conexión con la parte afectiva. Entonces el cerebro, de forma inconsciente, lo interpreta como, son unos impostores. ¿Por qué? Porque normalmente yo veo la cara de mis papás y hay una bola de respuestas inconscientes y fisiológicas que ocurren, y tú no te das cuenta, que ocurren siempre que ves a tus papás. Entonces, como no tienes esas respuestas inconscientes, fisiológicas, psicodinámicas, el cerebro, como lo que quiere es ordenar el caos, va a salir con una interpretación de ustedes son unos impostores, que lucen igual que mi papá. ¿Quién sabe qué demonios esté haciendo el cerebro para interpretar de esa forma? Pero hay fenómenos muy, muy extraños que no sabemos cómo interpretar. Por ejemplo, un cirujano está operando el tálamo. El tálamo es una estructura subcortical que tiene que ver con la transición de la vigilia al sueño. Estimula ciertos núcleos del tálamo, el paciente está despierto, porque tú puedes hacer cirugías con el paciente despierto porque el cerebro no duerme. Si el paciente le empieza a decir, doctor, siento miedo en la mano izquierda. Entonces, ¿cómo? Miedo, si el miedo es un estado referente al todo de la personalidad, no al ego. Y que esté sintiendo algo en una mano derecha es sensación, que son más bien frío, calor o dolor. Pero como hizo una estimulación en un núcleo que tiene que ver con la parte emocional y otro núcleo que en general no está conectado, que tiene que ver con la parte de sensación, hubo un binding artificial por el electrodo que estaba... Sí, el tálamo es por donde pasa todo. Exactamente, entonces, pues es extrañísimo. Sí, por ejemplo, hay gente que tiene una lesión en el lóbulo parietal izquierdo y no ve la mitad del mundo. Pero no es que no la vea, piensa que no existe. ¿Sí? Entonces, se come la mitad de la comida, nos dibuja la mitad de lo que ve, la mitad de su cuerpo no es de él. Entonces, sí, no tú se le puedes decir, no se limpia. no, pues que tu brazo izquierdo, no, este brazo no es mío, es de alguien más. ¿Cómo que de alguien? Sí, este brazo no es mío. Entonces lo pueden estar tirando de la cama y se sorprenden cuando le hacen así y ellos mismos se tienden a tirar. O sea, no lo puede interpretar la mente y siempre entra en estados de negación. Bueno, aquí le vamos a dejar porque ya son las 3. Todavía voy a continuar la siguiente clase con esta presentación y en la